Si acabas de entrar a este video es porque te interesa la nueva XR 190L de la Honda y has dado el paso correcto para enterarte de todas las especificaciones y el equipamiento que trae y nos ofrece esta nueva moto. Amigos, en este video vamos a ver la review, la prueba de montura y prueba de sonido de esta nueva motocicleta. Los invito a que se queden a ver el video completo y al final se suscriban al canal porque más adelante vamos a hacerles muchas pruebas a esta moto y la vamos a comparar con otras motos más o menos de la misma cilindrada pero de otras marcas para que ustedes elijan la mejor. Amigos, iniciamos con este video. Amigos, tenemos aquí con nosotros la nueva motocicleta de la Honda, la XR 190L 2022. Vamos a iniciar entonces dándole las medidas de largo. Esta motocicleta tiene un largo total de 2 metros con 9 centímetros, una altura de 81 centímetros con respecto al piso. La altura del asiento es de 82.5 centímetros. La distancia libre con respecto al suelo y la parte de abajo de la motocicleta es de 24.3 centímetros, mientras que de ancho tenemos 81.1 centímetros. Esta motocicleta llega a pesar hasta los 129 kilos, incluido todos los fluidos. Estamos hablando de aceite, de gasolina, de líquido para frenos, etcétera. Esta motocicleta tiene una capacidad de carga de 155 kilogramos, incluyendo el peso del conductor, el pasajero, con carga y accesorios. Vamos a iniciar entonces con el análisis del frente y vamos a encontrar aquí una estructura totalmente de plástico, que debajo de ella tenemos nuestro faro de iluminación totalmente de halógeno. Vemos un pequeño cuartito de halógeno, tenemos nuestra luz de baja, alta y a los lados tenemos los direccionales. Todo totalmente de halógeno, todavía no maneja nada de tecnología LED. Debajo de este tenemos un largo guardabarros en color rojo totalmente de plástico, que detrás de él tenemos una horquilla telescópica de 160 milímetros de recorrido, recubierto por un plástico para resguardar las barras del polvo y del agua. Esta horquilla viene con un rin de 19 pulgadas acompañada de una llanta con medida 90-90-19. Como pueden observar, el rin es totalmente de rayos y asimismo la llanta está diseñada para ciudad y un poquito de caminos de terracería. Obviamente no podemos entrar en vereda con este tipo de grabado en la llanta. Cabe mencionar que la llanta trae una cámara interna, lo cual nos puede dar un poquito de mayor seguridad para evitar las ponchaduras. En cuestión de seguridad, en la parte delantera tenemos un freno de disco sencillo de 240 milímetros con mordazas de 2 pistones. Detrás de nuestro sistema de dirección vamos a encontrar este plástico que recubre nuestro tanque de gasolina. Esta parte es metal, este es nuestro tanque de gasolina y viene recubierto en la parte de arriba con este plástico que vemos aquí totalmente de plástico. Un color bastante llamativo, una combinación muy buena que la verdad Honda está trabajando en sus motocicletas. Tenemos rojo, blanco, negro mate y un negro imitación de carbón aquí en la parte superior. Asimismo tenemos una tapa lateral debajo del asiento de conductor con un pequeño espacio para ventilación que también le da un toque más deportivo a esta motocicleta. Y debajo de todos estos plásticos vamos a encontrar este hermoso motor, que es un motor de 4 tiempos monocilíndrico con 2 válvulas, con un desplazamiento total de 184 centímetros cúbicos, que nos entrega una potencia máxima de 15.6 caballos de fuerza a 7.750 revoluciones por minuto, dándonos así un torque de 15.7 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. Este motor tiene un sistema de enfriamiento por aire natural con un sistema de lubricación forzada por bomba trocoidal con cárter húmedo. Uno de los puntos importantes a destacar de este motor es que tiene doble tipo de arranque. Tenemos un arranque electrónico así como un arranque por pedal. Vemos aquí el pequeño crán, que en dado caso nuestra batería nos llegue a dar algún problema, podemos arrancarlo con el crán sin ningún problema.
Otro punto importante a destacar en este motor es esto que tenemos aquí. Muchos se preguntarán qué cosa es. Pues esto es el sistema de full inyección, lo que quiere decir que ya no maneja carburador, ya no vamos a tener problemas en el encendido, ya no tenemos que calentarla, ya no tenemos que usar ahogador. Este sistema de full inyección hace todo mucho más fácil, dándonos un mejor arranque en frío, así como una mejor respuesta y economía al motor de esta motocicleta. Este gran motor viene acompañado de una caja de transmisión de 5 velocidades tipo retorno con un embrague multidisco en baño de aceite. Al final, todo este motor junto con la caja transmite la potencia por medio de cadena a la llanta trasera. Antes de avanzar a la parte trasera de la motocicleta, quiero mencionarles que este pequeño posapiés que tenemos adelante es muchísimo más pequeño que el que tenemos para nuestro pasajero. Eso lo hace mejor visualmente y les soy sincero, sí se acomoda bastante bien el pie aquí en este pequeño posapiés para tener una mejor conducción. Otro dato muy interesante de la XR es que en la punta de la pata de apoyo se encuentra un pequeño hule para darle apoyo en aquellos terrenos fangosos como es el lodo, como es la tierra. Vamos a ir entonces en la parte de atrás y vamos a observar primeramente el tubo de escape que tenemos aquí escondido del lado derecho. Tenemos una punta metal totalmente en todo el tubo de escape, con una punta en color plateado y que sobresale dentro de él esta pequeña boquilla. Tenemos, si observan ahí, perforaciones en el interior que le dan un buen sonido a esta Hondita. Más adelante en el video vamos a escuchar el sonido a ralenti, a media revoluciones y altas revoluciones. Arriba del tubo de escape tenemos una cubierta de plástico precisamente para evitar que nuestro acompañante se llegue a quemar con el tubo que pasa debajo de su cuerpo. Debajo del tubo de escape vamos a encontrar nuestra llanta trasera en conjunto con nuestro brazo oscilante con un amortiguador central de 149 milímetros de recorrido que vemos ahí en la imagen al fondo en color negro, en una posición en diagonal y no en vertical. Eso quizá le dé un mejor trabajo al momento de absorber los golpes del asfalto. En la parte trasera vamos a ver un rin también de rayos. Este rin es más pequeño que el de adelante. Este es de 17 pulgadas con una llanta 110/90/17, igual con cámara, con un grabado para ciudad y un poquito de camino de terracería. Repito, esta llanta no está diseñada para veredas. En cuestión de seguridad, en la parte trasera tenemos un tambor mecánico simple con 110 milímetros de diámetro interno. La vista trasera de la motocicleta es esta que vemos aquí. Tenemos nuestra luz de stop en forma rectangular en el centro, acompañado de dos direccionales del lado izquierdo y del lado derecho. Debajo de nuestra luz de stop tenemos un pequeño reflejante en color rojo por encima de nuestro portaplaca para finalizar con una pequeña salpicadera. De este lado de la motocicleta vamos a observar un pequeño portaobjetos o portaherramientas. En esta parte es una cajita rectangular en donde podemos introducir la llave aquí por esta parte. Abrimos la tapita y tenemos adentro nuestras herramientas. Eso es para en caso de una emergencia. Como ya les había mencionado antes, tenemos una transmisión que une nuestro motor con nuestra llanta trasera por medio de la cadena. Por encima de ella tenemos un cubrecadena con estos círculos para darle un poquito más de vista y asimismo un poquito de ventilación y salida a todo lo que vaya fluyendo por la cadena. Debajo de esta cadena tenemos esto que está muy interesante que le hayan puesto. Es un protector inferior de la cadena para evitar que se nos llegue a trabar algunas ramas, algún tronco o algo que pueda provocar alguna avería entre nuestra cadena y nuestra corona trasera. Detrás de nuestra cajita de herramientas tenemos un pequeño candadito para poder colgar ahí nuestro casco o poder anclar la motocicleta a una cadena. Y esta es la vista que tenemos de nuestro lado izquierdo de nuestro motor, es donde tenemos nuestra palanca de velocidades, que es esta pequeñita que tenemos aquí, y el motor bonito, hermoso, limpio que se ve de esta Honda. Bien amigos, pues llegó el momento de la montura. Como ustedes ya saben, yo mido 1.70 de altura. Me voy a montar la motocicleta para que ustedes puedan ver cómo me queda. Sin duda alguna es alta. Y vean, si pongo los dos pies a la misma altura de los dos lados, llego a tocar solamente la parte baja
del pie. Vean ahí mi zapato. Eso es poniendo mis dos pies en ambos lados. Obviamente si lo pongo en uno puedo llegar a tocar toda la planta de mi pie en el suelo, pero del otro lado ya no llegaría, no sé si se logra ver ahí por cámara. Entonces poniendo los dos pies en el piso solamente llego a tocar la punta. Si ustedes miden 1.65 centímetros, quizás la moto les llegue a quedar así. Todavía lo pueden alcanzar, pero deben de tener mucho cuidado al momento de ver dónde bajan el pie, porque si hay tierrita, por lo regular cuando pisamos y hay tierrita se nos llega a resbalar el pie y será más complicado controlar la moto. Entonces lo vamos a dejar así, en que si ustedes miden 1.65 centímetros puede quedarles la motocicleta, pero si miden 1.60 tengan mucho cuidado porque si les va a quedar bastante alta la moto. La posición de manejo, vean, es esta, ¿ok? Si se dan cuenta, mi espalda está totalmente en vertical, es muy cómoda la motocicleta. Incluso esta parte delantera de la motocicleta se llega a ver bastante baja. Entonces yo tengo bastante visión en la parte delantera, puedo ver el guardabarros delantero desde aquí, puedo ver la mitad de él, incluso tengo una gran visión en la parte delantera. Los brazos están totalmente relajados, no están encogidos y tampoco totalmente estirados. Los puedo estirar totalmente, pero creo que no es necesario, simplemente tenemos que presionar un poquito para poder controlar la motocicleta. El sillín es bastante cómodo, ya que tenemos un sillín bastante amplio de la parte delantera a la parte media, que es lo que corresponde al conductor. En la parte de atrás del sillín tenemos un pequeño escalón o un pequeño respaldo, que es donde el pasajero se puede sentar con bastante comodidad. Ya montados en la motocicleta, esta va a ser la vista que ustedes van a tener de la motocicleta. Al momento que vean hacia adelante, van a poder ver el tablero y el camino por donde van a pasar. Ahora, lo que yo les decía, la vista que yo tengo del tablero y el guardabarros, así como estoy sentado, es esta. Hagan de cuenta que estos son mis ojos, entonces esto es lo que yo puedo ver desde que yo estoy sentado en la motocicleta. Se ve, les digo, bastante bajito el tablero desde que estamos sentados, no se ve muy alto. Eso nos da mucha más confianza para poder manejar la motocicleta. Ya que estamos aquí montados, pues vamos a empezar con el análisis de todo esto que tenemos en la parte delantera de la motocicleta. Vamos a tener entonces un pequeño manillar en color negro, que es un tubito de doble altura. Esta es la altura que nos da, que viene equipado del lado derecho nuestro retrovisor. He escuchado muchas críticas sobre este retrovisor porque es redondo, porque es grande, pero lo bueno de esto es que nos brinda bastante visión en la parte trasera. Ahora, ¿qué hubiéramos querido en vez de que este retrovisor fuera redondo? Quizás que hubieran incluido un retrovisor en forma rectangular o hexagonal, pero dándole un diseño más deportivo y no solamente así redondo como espejito de tocador. Pero bueno, este es nuestro espejo que nos trae un bracito en color negro con una varilla bastante delgada. Tenemos nuestro acelerador, nuestro freno. El puño del acelerador cambia totalmente con la XR 150. En otro video voy a mencionar cuáles son los cambios de esta motocicleta con las XR 150. Pero bueno, ahorita estamos en la review de esta. Los puños trae un grabado bastante interesante porque de este lado tenemos un granulado muy delgadito, pero en la parte delantera ya tenemos unas líneas grabadas para mayor agarre al momento de acelerar. Tenemos por aquí nuestro pequeño switch de encendido. Creo que aquí sí nos hizo falta algo y si ustedes no se equivocan es nuestro botón de cortacorriente, porque ya todas las motocicletas actuales traen ese botón y es más fácil apagarlo desde aquí a llegar a la llave y apagarlo desde acá. Entonces eso quizás sí le hizo falta a esta motocicleta. Tenemos aquí nuestro pequeño tanque de líquido de frenos. Tenemos aquí enfrente de nosotros la manguera por donde pasa todo el líquido de frenos. En la parte izquierda tenemos un puño con un grabado igual que el puño de acelerador, muy delgadito. Tenemos nuestro clutch muy suave y tenemos nuestros mandos. Tenemos por debajo de este nuestro claxon, nuestros direccionales, la luz de baja y alta. Por cierto, la luz de baja ya se activa al momento de que ustedes encienden la motocicleta. ¿Qué nos faltó aquí? Pues sí, amigos, quizás un puerto USB como ya todas las otras marcas están introduciendo en sus motocicletas. Así que Honda, ponte las pilas porque te me estás quedando. Este tablero es totalmente análogo. De esta parte nos muestra nuestra velocidad, nos marca hasta 140 km por hora. Según las especificaciones, esta moto alcanza hasta los 101, 102 km por hora, pero más adelante vamos a hacer una prueba a ver si es cierto. Tenemos nuestro tacómetro, un pequeño trip en la parte de abajo. Aquí de este lado tenemos para borrar el trip. Del lado derecho está nuestro indicador de tanque de gasolina y algunos indicadores como intermitentes, alta, indicador del funcionamiento o fallo del motor, así como de neutral. ¿Qué podríamos mencionar que nos haya hecho falta en esta motocicleta? Pues quizás, como siempre lo he pedido, un pequeño relojito.
Detrás de nuestro manillar vamos a encontrar nuestro tanque de gasolina. La verdad se ve muy bien, está diseñado para poder colocar nuestras piernas debajo de él y debajo de estos plásticos laterales que le dan ese toque muchísimo más deportivo. Este tanque de gasolina tiene una capacidad de 12 litros con una reserva de 3.7 litros. Según las especificaciones de esta motocicleta nos dice que por litro podemos recorrer hasta 47 kilómetros con esta motocicleta, lo cual la verdad es una maravilla y por supuesto sabemos que Honda en eso nunca nos va a decepcionar. Detrás del tanque de gasolina pues tenemos el sillón que, como ya lo mencioné, es un sillón completo de doble altura. Tenemos una altura para el conductor y otra altura para el pasajero. En la parte trasera del sillón tenemos dos pequeñas barras que pueden servir para que el pasajero se pueda sostener o agarrarse, y tenemos estos dos pequeños plásticos que recubren unos fierros, ahí los vemos, para poder incluirle una parrilla trasera a nuestra motocicleta y así poderle poner algunas maletas o una maleta arriba, dos a las laterales, lo que a ustedes se les ocurra. Y bueno amigos, llegó el momento de hacer la prueba de sonido. Vamos a desactivar el micrófono personal y vamos a poner el micrófono de la cámara para que puedan escuchar el sonido a ralenti, a medias revoluciones y altas revoluciones. Ok amigos, están escuchando ahorita el sonido a ralenti de la motocicleta. La verdad es un sonido muy suave, distintivo de Honda. Sabemos que los motores de Honda son bastante silenciosos. Y pues qué les digo, también el tubo de escape. Bueno, vamos a acelerarle entonces a medias revoluciones. Bien amigos, seguimos manteniendo el sonido suave. Yo creo que el sonido del motor llega a sonar un poquito más que el tubo de escape, pero es muy poco la diferencia. Ahora vamos con el sonido a altas revoluciones. Bien amigos, acabamos de escuchar entonces las altas revoluciones de esta motocicleta y la verdad suena bastante bien, muy silenciosa. Al momento de andar, pues qué les digo, también es muy silenciosa la motocicleta, pero pues es algo típico de Honda, ¿no? Ustedes saben cómo son los motores de Honda, que se esmeran en dar un sonido muy silencioso y suave a sus motocicletas. ¿Qué les pareció la nueva XR190L que nos lanza la marca Honda? Espero que con este video les haya aclarado algunas de las dudas que hayan tenido de esta moto. Y les repito, a partir de ahora vamos a hacerle algunas pruebas de esta motocicleta para que veamos cuáles son sus pros y contras con las demás motocicletas de la misma cilindrada de otras marcas. Amigos, no se olviden de compartir el video, suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Los estamos respondiendo la mayoría de ellos y por supuesto dejar su valioso like. No me queda más que agradecerles por haber visto el video y esperando verlos y leerlos más adelante. Hasta luego.